Muchas gracias por estar una vez más en una nueva edición de este programa que hemos titulado este año La Hora de Ezequiel Trumper. Tenemos realmente muchas cosas para compartir. Estamos comentando, hicimos una edición especial el pasado viernes sobre lo que está ocurriendo en el este de Europa con la invasión rusa a las fronteras ucranianas. Y hoy vamos a hacer un programa obviamente muy similar y vamos haciendo actualizaciones. No estamos en momentos para hacer programas regulares como se hacen habitualmente, porque nada de esto es regular. Este programa lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, y también a través de Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio.Latino Sydney, obviamente Sydney, Australia, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, y Radio Universo de Bay of Plenty también en Nueva Zelanda. Señores, esto que está ocurriendo es muy grave y está teniendo ramificaciones absolutamente impensables. Como les decía en ediciones anteriores, empezar la guerra es muy fácil, pero es como abrir una pasta dental. Una vez que la pasta dental o el dentrífico está fuera del tubo, es imposible ponerlo de vuelta donde estaba antes. Si trate de hacerlo, va a ver que no lo va a lograr. Y aquí Putin ha desatado algo y le está saliendo todo muy, pero muy mal. Muy mal. Rusia ha sido efectivamente aislada del mundo. Todos los espacios aéreos para las compañías de aviación rusas han sido cancelados. Todas las inversiones o muchas inversiones que existían de empresas occidentales en Rusia están siendo vendidas o entregadas y no van a continuar. Eso significa que no van a recibir aportes de capital. Va a haber sanciones de nivel bancario a través del... Ahora les cuento lo que está pasando en la guerra de verdad, pero les estoy contando la otra parte. Cosas que no salen muy publicadas, pero son en realidad que son decisivas. Están en una posición donde están siendo, por ser excluidos del sistema financiero internacional, lo que se llama generalmente el SWIFT, que es un código. Cuando uno hace una transferencia bancaria de un país a otro, tiene que poner el código SWIFT de cada banco. Si no lo tiene, no puede hacer la transferencia. Todo es lo mismo. Esto está dejando sin dinero, va a dejar sin dinero a los bancos rusos y a todos, no solamente a los bancos rusos, sino a todos quienes comercian en Rusia con el resto del mundo. No lo van a poder seguir haciendo. Existe un problema, que de eso se habla poco, pero es la verdad. Muchísimos bancos occidentales, europeos en especial, le han prestado muchísimo dinero a bancos rusos. Estamos hablando de bancos franceses, tienen una exposición de más de 20.000 millones de euros, bancos alemanes lo mismo, bancos austríacos lo mismo. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de millones de euros que le deben los bancos rusos a los bancos europeos. Si las sanciones van a su extremo final, quienes van a ser perjudicados no solamente van a ser los rusos, sino van a ser los accionistas de los bancos europeos y toda la economía europea, que va a tener un déficit porque no va a poder recuperar los centenares de miles o decenas de miles de billones de euros que los rusos le deben a estos bancos. O sea, el mundo está completamente interconectado. Pero Putin aparentemente está enloquecido. Y a punto tal está enloquecido que ha hecho lo impensable. Puso en alerta máxima a las fuerzas nucleares de disuasión rusas. Y Putin ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Militar que instauraran un régimen especial de servicio de combate en medio de la ofensiva de Ucrania. Y afirmó que en una reunión con sus principales funcionarios que las principales potencias de la OTAN habían hecho declaraciones agresivas junto con Occidente que imponían durísimas sanciones financieras contra Rusia, incluido el propio Putin, y le ordenó a su Estado Mayor conjunto algo impensable, que pusieran a la fuerza de disuasión nuclear en un régimen especial de servicio de combate. Y dice que los países occidentales no solamente están llevando a cabo acciones inamistosas contra nuestro país, dice él, ¿cómo no van a llevar acciones inamistosas cuando él invadió otro?, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la NATO hicieron declaraciones agresivas respecto a Rusia. Y eso ha planteado la amenaza de que las tensiones con Occidente por la invasión en Ucrania podrían llevar al uso de armas atómicas. Es más, cuando desató la invasión, que está saliendo muy mal, se esperaba que
Putin iba a conquistar Kiev como quien entra al living de la casa de uno, y no es así para nada. En ese sentido, la gran mayoría de los rusos, y creo que una enorme cantidad de gente en el mundo, yo incluido, pensó que Putin iba a tener la inteligencia de no entrar en guerra. Y que iba a decir, no, hasta acá llegué, amenazo, pero me quedo en el molde, porque si no esto me va a jugar en contra. Pero no fue así. Acá dijimos que pensamos que no iba a invadir. Me equivoqué. Como se equivocaron, no solamente yo, sino miles y miles y miles y miles de inversores en todo el mundo, y rusos en especial. Cuando Putin entra a Ucrania, la bolsa de Moscú se desploma en un 40% prácticamente, en un solo día. Al punto tal que tuvieron que dejar de cotizar en un solo día. ¿Qué significa eso? Cuando algo cae en 40% es porque nadie espera que el acontecimiento que ocurrió iba a ocurrir, porque si no yo hubiera estado incorporado a los precios dentro del mercado. De manera tal que están completamente paralizados en Rusia, donde existe una oposición importante a la decisión unilateral del autócrata ruso de declarar la guerra a Ucrania, un país que realmente uno no va a defender como modelo de democracia porque es corrupto hasta el caracú, y no va a poner el pecho por ellos, pero una cosa es eso y otra cosa es permitir que los invadan así. Occidente ha hablado mucho, ha hecho sanciones, pero no va a poner un solo soldado para defender a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no va a haber ningún americano peleando en Ucrania, y en Europa no van a pelear nada. Los ucranianos hoy en este momento deben estar lamentando algo que ocurrió en 1994 y seguramente casi nadie se acuerda. En 1994, 3 años después de que se escinde la vieja Unión Soviética y que Ucrania queda como país independiente, Ucrania era la tercera potencia atómica del mundo. Tenía más armas nucleares incluso que Rusia, o muy cerquita. Y llegan a un acuerdo por el cual Rusia se compromete a no atacar Ucrania, a respetar su independencia, en tanto y en cuanto Ucrania se compromete a destruir todas sus armas nucleares, dárselas a los rusos para que las incineren y las saquen de circulación. Fíjense que si Ucrania hubiera mantenido, aunque sea 3 armas nucleares, esto no hubiera ocurrido. Porque el arma nuclear es simplemente, como se dice en inglés, es deterrent, o es un arma como el as de basto que uno tiene, o el as de espadas que uno tiene debajo de la manga, en el caso de que venga el apocalipsis del otro lado. Dice, ojo, no te metas conmigo porque te tiro una bomba atómica y ¿cómo salvarte? No lo hicieron y ahora Ucrania está en la situación en la cual está. Pero la cosa es mucho más complicada que eso. Putin está avanzando, pero no está conquistando lo que pensaba que iba a conquistar. Tiene enormes problemas para avanzar y conquistar Ucrania. Incluso no ha podido ni siquiera todavía conquistar Kiev, que está muy cerca de la frontera que tiene Ucrania con Bielorrusia y con Rusia, y donde por ahí entraron las tropas. De modo tal que se teme que empiecen a pelear calle por calle, con unas bajísimas... un altísimo número de bajas. Pero esto no está bien. No estoy hablando que no está bien desde el punto de vista ético, no está bien desde el punto de vista militar. Ético ya lo sabemos. En este momento se está esperando que en Rusia haya un colapso de la moneda local, que es el rublo, una corrida bancaria, haya inflación, hiperinflación, una fuerte recesión. O sea, más o menos como lo que pasa en la Argentina, pero sin guerra. Lo digo en broma, esto es un chiste, de vez en cuando hay que hacer una broma. Y lo que se especula en este caso es que a Putin termine fuera del poder, pero no por mano extranjera, sino por mano propia, porque está llevando a Rusia a un aislamiento total, a una ruina. No nos olvidemos que hace apenas 4 años o menos se jugó un mundial de fútbol en Rusia que fue uno de los mejores disputados, con la mejor organización, no hubo una sola crítica contra Putin ni nada. Estamos hablando de hace 3 años y medio, donde Rusia estaba integrada al mundo. Todo el mundo sabía que Putin era esto, Putin era lo otro, pero no era el único dictador que había en el mundo, ni el único autócrata, ni el único que mandaba a matar a sus opositores.
y todo seguía. Pero ahora el hombre se enloqueció, lo provocaron en Occidente, no cabe ninguna duda de eso. Yo sigo pensando que aquí hubo una provocación artera por parte de Occidente, que obviamente que Putin se tragó el anzuelo y terminó donde terminó. Pero se está hablando de que puede llegar a haber hasta 50.000 muertos del lado ruso en caso de que la guerra continúe como está, porque hay una feroz resistencia por parte de los ucranianos, que no van a impedir que caiga Ucrania, porque el poderío militar ruso es muy superior y no hay nadie que los esté ayudando desde el exterior a los ucranianos, desde el punto de vista militar, más allá de darles armas, pero no tropas. Y ustedes miran el mapa, Ucrania es enorme. Es enorme, es más grande que Alemania. Kiev está cerca, precisamente de la frontera con Bielorrusia, pero el resto del país es vastísimo. Llegar a ocupar eso va a llevar mucho más de 150.000 soldados. Y mantener la ocupación, ni hablar. Por eso decíamos, yo pensaba que era una locura. ¿Por qué era una locura? Pues miraba el mapa, miraba lo que había que hacer por parte vista de los rusos y decía, pues esto no puede ser. Es una locura, no lo van a poder lograr. A menos que quieran entrar como el ejército nazi, que también les costaba, pero tenían un poderío militar enorme. Lo tiene Putin contra Ucrania, pero ¿cuál es el costo que puede llegar a pagar? El canciller de Ucrania denunció que Kiev sufrió el peor bombardeo desde 1941 y que las acciones de Putin recuerdan el modelo de Hitler. Y no creo que esté exagerando. Y adelantó que Ucrania va a tener negociaciones con Rusia directamente, ahora, lo que es una muestra, en este caso, de debilidad por parte de Putin. Y estas conversaciones van a tener lugar en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, que ya prácticamente es Rusia hoy en día. A punto tal que se dice que va a haber un referéndum en Bielorrusia por el cual Bielorrusia va a ceder parte de su soberanía, desde el punto de vista en materia de política exterior, a Rusia. O sea, casi hay una anexación. ¿Esto por qué es? Porque Putin ayudó muchísimo al dictador bielorruso a mantener el poder cuando tuvo una rebelión que él suprimió de una manera violentísima. Violentísima quiere decir que mató muchísima gente. Pero en este caso Ucrania dice que vamos a ir a las conversaciones para escuchar lo que Rusia quiere decir, pero vamos sin ningún acuerdo preliminar sobre cuál puede ser el resultado. Vamos a escuchar y decir lo que pensamos de esta guerra y de las acciones de Rusia, pero no vamos a ceder un solo centímetro de territorio. Y el canciller ucraniano dijo que el presidente Zelensky habló directamente con el dictador de Bielorrusia, que es Lukashenko, porque estuvo muy cerca la entrada de las fuerzas bielorrusas en la guerra de forma directa. Por ahora están peleando solamente las fuerzas rusas que entraron a través de Bielorrusia. Y Lukashenko aseguró al presidente ucraniano que no se va a utilizar la fuerza militar bielorrusa contra Ucrania. Que solo podemos esperar que Lukashenko cumpla su palabra, cosa que yo no apostaría, le aclaro además, ¿no? Putin insiste en que los ucranianos son nazis y terroristas. Palabras textuales de él, nada que ver con, no las mías, por supuesto. Llamarlos a todos los ucranianos nazis me parece una brutal exageración. Hay muchísimo antisemitismo en Ucrania, eso se sabe. Y durante la Segunda Guerra Mundial los ucranianos colaboraron con las fuerzas nazis, eso se sabe también. Pero el presidente de Ucrania es judío. Así que llamar a bomberos de origen judío. Entonces, llamar a todos los ucranianos nazis me parece que no se atiende a la verdad. Pero reitero, esto no está funcionando bien para Putin para nada y le puede llegar a costar. En realidad puede tener algo parecido a lo que pasó en la Argentina durante la guerra de Malvinas o Falklands, donde los militares hicieron algo que no debían y en realidad se quedaron sin las Malvinas, sin el poder y terminaron en la cárcel. Y uno no apostaría en este caso de que Putin pueda no llegar a correr el mismo destino. Por supuesto, mientras decimos esto, está muriendo muchísima gente. La estrategia que ha llevado Putin en Rusia no está teniendo resultado. Algunos generales han hecho declaraciones rusos en contra de Putin, pero no en contra de que la guerra no ha sido
no está bien o mal, dice que, que la estrategia no es la correcta, que tiene que ser más fuerte, matar más gente, eso significa. Y mientras el mundo mira azorado, los mercados de capitales se recuperaron en las últimas 2 jornadas bursátiles en Occidente, porque están viendo que el conflicto se está localizando. Ha subido el precio de la gasolina, ha subido el precio de las commodities, pero mientras la condena a Putin es general en todo Occidente, no es así en el mundo. China no ha condenado la invasión, para nada. Dijo que Putin tenía, en palabras textuales, preocupaciones genuinas acerca de la seguridad de su propio pueblo y por eso tuvo que atacar Ucrania. Eso es lo que dice China. Por otro lado, India no quiso condenar a Putin en el voto en Naciones Unidas. La Unión de Emiratos Árabes tampoco quiso condenar a Putin en Naciones Unidas. Hay muchísimos intereses creados. India le vende y tiene un intercambio comercial muy importante con Rusia, incluso armamentista. Y India tiene problemas con Pakistán y demás. Está todo demasiado revuelto en tal sentido. Y en el medio de todo está la pobre gente que vive en Ucrania y que pensó que esto no iba a pasar, porque los ucranianos pensaban que esto no iba a pasar, porque hace mucho que se venía rumoreando que podía pasar y nunca pasaba, hasta que al final pasó. Y en este momento les puedo decir con toda certeza, no tengo la menor idea cómo va a concluir. Si va a concluir con la ocupación total, si o Putin va a frenar y se va a quedar con parte del territorio conquistado, pero no querer conquistar todo el país. Además, Occidente está apretando a todos los que están alrededor de Putin, porque Europa y Estados Unidos se comprometió a actuar contra los oligarcas rusos, concretamente limitando la venta de los llamados pasaportes dorados a los rusos ricos. Se comprometieron también a congelar los activos en el extranjero de las personas sancionadas, incluido el propio Putin. Dicen que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿de qué le va a servir? No sé. Y se van a bloquear todas las transacciones relacionadas con los bienes de estas personas en Estados Unidos y en las naciones colaboradoras. Imagínense que incluso donde yo vivo, en la Florida, hay una zona muy cerca donde yo vivo, donde prácticamente los menús de los restaurantes están en ruso. Sí, acá en la Florida, en ruso. Hay restaurantes rusos, cafés rusos, muy cerca, serán 10 minutos de mi casa. Porque todas estas propiedades que están por aquí están en manos de rusos. Bueno, se las van a confiscar o no las van a poder volver a ver nunca, porque no los van a dejar entrar acá jamás. No les van a dar visa. Y yo me imagino, si uno fuera un oligarca ruso, aunque tenga dinero mal habido, va a decir, pero pucha, Putin, ¿para qué diablo tenés que hacer esto? Y en algún momento le van a querer cortar la cabeza. Va a ser muy complicado esto no va a terminar bien para él. En realidad, quizás sea esto último, quizás, lo único positivo de esta masacre. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En materia futbolística tengo que contarles que lo echaron a Bielsa del Leeds. Y lo echaron bien. Yo no soy aquellos que se habían subido al carro de Marcelo Bielsa, como en realidad muchos chilenos se han subido. En la Argentina muchos también, pero no demasiados. Bielsa, dirigiendo al Leeds en la Premier League inglesa, este año ha sido un desastre, esta temporada. En los últimos 5 partidos, al Leeds sus últimos 5 partidos le hicieron 20 goles. 20. 4 el Tottenham el último fin de semana, 6 el Liverpool 4 días antes, 4 el Manchester United, que hoy en día le cuesta hacer un gol a nadie, una semana atrás, 6 el Arsenal, ya perdí la cuenta. Y el punto central es que el Leeds está prácticamente a punto de descender o muy cerca del descenso, ya está en zona de descenso, porque los rivales que están detrás del Leeds tienen partidos que no han jugado todavía y que si ganan esos partidos pasan al Leeds y lo ponen en la zona de descenso. Tiene apenas 23 puntos y está a 3 del abismo del descenso con equipos que todavía tienen partidos por jugar que Leeds ya jugó. Incluso podría acabar en la próxima fin de semana en los puestos que dan lugar a jugar en la Liga B inglesa. ¿Y por qué la crítica? Por resultados malos puede tener cualquiera. Pero lo que no se puede hacer en la vida es ser un testarudo, obcecado y arrogante.
como Bielsa se había convertido en los últimos tiempos. Porque él hacía jugar al Leeds de una manera suicida. Los hacía hacer una presión muy alta, con un despliegue físico impresionante. Los jugadores no tenían el estado físico, se cansaban a la medida que pasaba la temporada. Dejaban enormes espacios abiertos atrás. Y eso hacía que los equipos contrarios, un técnico con mucha menos chapa, pero con más inteligencia y más humildad que él, los matara de contragolpe y les hiciera goles de a docenas, literalmente, casi. Y ustedes fíjense que la campaña de Bielsa, desde que se fue de Chile, donde hizo una buena campaña para que Chile se clasifique para el Mundial, pero perdió por goleada en octavos de final contra Brasil 3-0 en el Mundial de Sudáfrica, después se fue. Él siempre levanta la bandera ética, nunca da una entrevista donde lo puedan repreguntar. Es un grosero en conferencias, en entrevistas que yo le he podido presenciar, donde incluso después de haberse comido 4 goles contra el Tottenham el pasado fin de semana, el periodista le hace una crítica acerca de si su táctica no era demasiado lineal y no le faltaba variación, y Bielsa increpó al periodista y le preguntó si había visto el mismo partido que él. Bueno, en una conferencia de prensa el periodista pregunta, no tiene que contestar preguntas del entrevistado. Y Bielsa en los últimos tiempos, si uno ve su carrera cuando se fue de Chile, ha sido muy, pero muy floja. Tuvo una muy buena temporada en el Atlético Bilbao. Una temporada. La segunda lo terminaron echando. Se peleó con todo el mundo, el equipo andaba muy mal y lo terminaron echando. O sea, no llegó a ni durar 2 temporadas ahí. Después firmó contrato con la Lazio de Italia. Había pedido refuerzos y cuando no se los dieron, dejó plantado el equipo, renunció antes de que empezara la Serie A, pero una semana antes o apenas unos días antes. Un papelón. Después tomó el Lille de Francia. No duró una temporada, lo echaron a la mitad porque el equipo prácticamente estaba en zona de descenso y lo sopapeaban por todas partes. Después, insólitamente, toma el Leeds, un equipo que estaba en la B, y lo hace ascender. Después, con un presupuesto muy bueno, compraba los otros equipos de la B inglesa, los hace ascender, después de haber perdido la primera temporada, cuando estaba a punto de ganar y se cayó al final, donde le ganó al equipo dirigido en ese momento por Lampard, un técnico que recién empezaba a hacer sus palotes, que estaba dirigiendo el Derby County, creo que era el Derby County, o el Queen's Park Rangers, uno de los dos. En el segundo intento, durante la pandemia, el Leeds asciende, y él se lo endiosan como si fuera el mejor técnico del mundo. Guardiola saca un tuit diciendo, es el mejor técnico, ahora llega el mejor. El mejor, no. El que tiene mejor prensa, sí. Porque muchos periodistas, especialmente en Sudamérica, creen que Bielsa en la bandera ética de Bielsa, que yo realmente nunca llegué a entender, más allá de sus declaraciones pseudo-progresistas y que su hermano, a quien tuvo que era embajador argentino en Chile, lo tuvieron que echar durante la campaña política que terminó en la elección de Boric como presidente, criticó a Boric y hizo declaraciones impropias para un diplomático, que uno tiene que mantenerse neutral a la política del país donde está residiendo como diplomático de otro país. Pero por razones ideológicas y por razones que uno no entiende bien, Bielsa siempre fue tratado con guante blanco por la prensa, a pesar de que el resultado, le estoy diciendo, se fue de Chile en el 2010, 2011, y le estoy diciendo la campaña que hizo de allí en adelante. Ganó un solo campeonato en la B. Y después de haber fallado en el primer intento con un presupuesto muy superior a los demás, y el Leeds es un equipo de una ciudad poderosa en Inglaterra, y que llegó un momento, del 2001, el Leeds era donde jugaba Harry Kewell y Mark Viduka, para quien sigue el fútbol australiano, y llegó a jugar a las semifinales de la Champions, hasta que tuvo problemas económicos y de presupuesto y se fue al descenso, pero por mucho tiempo. Así que va a ser recordado seguramente Bielsa por el ascenso del Leeds, pero de ahí en adelante tuvo una discreta temporada, terminó en la mitad de la tabla el año pasado, que no está mal, pero este año desastroso. Es más, manejó tan mal el equipo que compraron a Rodrigo. Rodrigo, que era un goleador en España, jugaba en la selección española. Era el goleador del Valencia. Bueno, lo peor que pudo hacer Rodrigo fue haberse ido a jugar para Bielsa, porque le arruinó la carrera.
lo sacó de 9, lo puso en el medio campo, nunca más hizo goles, su carrera quedó devaluada y jamás lo volvieron a citar de la selección española. Por supuesto, hay jugadores que hablan muy bien de Bielsa, aparentemente trata muy bien a la gente, en el sentido de que les da buenas instrucciones, habla lindo, pero a mí me hubiera gustado, por parte de Bielsa, que un día se someta a una entrevista de verdad, como hacen todos los hombres públicos, como lo es él. Ahora seguramente creo que dejará de dirigir, es un hombre sumamente rico, ganó fortunas en el fútbol, bien merecidas la tiene, no hay, en ese sentido a los 66 años uno no tiene por qué criticar a alguien que hizo todo lo que hizo. La selección argentina, cuando fue técnico, jugó excelente fútbol con él, pero fue un fracaso cuando fue a jugar el Mundial de 2002, donde ni siquiera pasó por la primera ronda, cosa que Argentina no conseguía, como un fracaso de esa magnitud, desde el Mundial de Chile en 1962. Y nunca ocurrió, ni antes, ocurrió en el 62, en el 2002 y nunca más. Le dieron otra vez el cargo de director técnico porque la gente estaba enamorada de cómo jugaba el equipo, aunque cuando tenía que ganar no pudo ganar. Y a los 2 años él tiró el cargo. Después de haber perdido la final insólitamente por penales contra Brasil, en la final de la Copa América en Perú, en 2004, digo que se quedó sin energía y decidió dar un paso al costado. Y se fue. Tiró el cargo. Y si usted se pone a fijar bien, ese fue el último contacto que tuvo Bielsa con la Argentina como director técnico. Pero existe una enorme camada de jugadores y, mejor dicho, de técnicos y de periodistas en la Argentina que lo siguen a Bielsa como si fuera un dios, que no lo es. Ahora, por los pésimos resultados, en los últimos partidos, dijo que se retiraba por razones de ética, por decisión propia. En realidad, disfrazando la realidad que, como un periodista muy amigo escribió, disfraza una realidad que sobresale a simple vista algo muy sencillo. El club decidió despedirlo. El último partido que el Leeds había ganado fue el 16 de enero pasado, como visitante frente al West Ham. Luego perdió 1-0 contra el Newcastle, 3-3 pudo remontarle frente al Aston Villa y después cayó 3-0 contra el Everton, 4-2 contra el Manchester United, 6-0 contra el Liverpool, 4-0 contra el Tottenham. O sea que los últimos 5 partidos, vuelvo a reiterar, le hicieron 20 goles, a razón de 4 goles en contra por partido de promedio, y es el equipo con más goles en contra en toda la liga, con 60 goles, después seguido por el Norwich con 55 y el Watford con 47. O sea, con 26 partidos jugados sobre 28 en la Premier League, el Leeds estaba al puesto 16 cuando desciende los 3 últimos. Y reitero, hay equipos que están debajo de él, obviamente, que lo van a pasar si consiguen algunos resultados. Así que yo quiero poner esto en perspectiva, de que muchas veces la buena prensa, el gran discurso, no se coincide muchas veces con los resultados. Y a Bielsa, yo creo que en este caso, que él habla tan lindo y con frases tan bien hechas, tendría que mirarse al espejo y pegarse una ducha hermosa de humildad. De mirarle a la gente a los ojos cuando habla, y no que parece un grosero en las conferencias de prensa, como que mira para abajo en vez de mirar para arriba, cosa que yo jamás vi en mi vida. Así que vamos a decir las cosas como son. Honestamente, yo no creo que Bielsa vuelva a dirigir. Y seguramente va a desaparecer por un tiempo de las páginas. Y el día que vuelva a dirigir, espero que Bielsa se comporte como una persona normal, que mira a la gente a los ojos, que dé conferencias de prensa, que responda a las preguntas de los periodistas sin prepotearlos. Y además, una cosa, hace 4 años que vive en Inglaterra y todavía necesita un intérprete para poder decir cómo juega el equipo. Cuando Pochettino llegó a Inglaterra no hablaba ni media palabra en inglés.
Hoy en día da conferencias de prensa en inglés como si estuviera en castellano. En apenas 3 años logró algo que Bielsa no logró en 4. No, el tipo a mí no me caía muy bien, le soy muy sincero, porque hay algo que yo, por lo menos a mí, no sé usted, a mí me gusta la gente que sea sencilla y hable sin cosas rebuscadas. Y aquí me parecía que si bien era un buen técnico, sin lugar a dudas, que hizo cosas muy buenas sin lugar a dudas, pero que estaba sumamente sobredimensionado, sobrevaluado, y que la liga inglesa le quedó enorme. Les habló Ezequiel Trumper. Hoy no tenemos tiempo para entrar cosas de Australia y Nueva Zelanda, pasan demasiadas cosas en el mundo, y quería primero contarles lo que estaba pasando en Rusia y en Ucrania, de verdad, y después darle un poco de alivio con un programa deportivo, porque para cosas menores, de política o de politiquería barata que podría entretenerlos, hoy no estamos. Será para la próxima. Les habló Ezequiel Trumper.